La ponencia que voy a presentar es el resultado de una respuesta a una convocatoria del Ministerio de Educación que hizo un llamado para presentar proyectos que tengan que ver con la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación al interior de las instituciones educativas. Y uno de los requisitos para participar en esa convocatoria era la alianza estratégica de distintos grupos de investigación. Y a esa convocatoria respondieron los grupos de investigación de informática educativa de la Universidad del Norte, el grupo de investigación redes de computadores de ingeniería e ingeniería de software de la Universidad del Norte, el grupo de investigación de comunicación y cultura de la universidad y el grupo de investigación Sócrates de la Universidad de Córdoba. De tal manera que este conjunto de grupos nos aliamos para responder a esta convocatoria, la convocatoria 595 del 2011 del MEN, a través de Renata, y la idea era entonces aprovechar esta convocatoria para presentar un proyecto acerca de una inquietud que hemos venido trabajando al interior del grupo de investigación y en general de estos grupos, que es el tema de la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación por parte de las instituciones educativas y que tanto eso realmente, digamos, ha tenido un impacto en la práctica pedagógica de los docentes que pertenecen a esas instituciones. Habíamos hecho algunas investigaciones sobre este tema en instituciones de educación básica y era la oportunidad en este caso de comenzar a trabajar ya en el ámbito de la educación superior, puesto que la convocatoria estaba limitada al campo de la educación superior. Y el título que le pusimos a ese proyecto fue Diseño de un espacio virtual con recursos tecnológicos para el desarrollo de las competencias TIC en educación superior. El objetivo general era diseñar un espacio virtual con recursos educativos digitales para el desarrollo de competencias TIC para la profundización del conocimiento en docentes de educación superior de Colombia. En la experiencia que hemos tenido, pues sabemos que hay una aceptación de que estas tecnologías pueden producir un efecto positivo en el campo de la educación, pero queríamos, para poder desarrollar el tema del espacio, abordar en primera instancia cuál era la percepción que los profesores a nivel universitario, sobre todo de la región Caribe, tenían acerca de estas tecnologías y además cuál era, desde su punto de vista, el uso, la utilidad que le han dado o que le vienen dando a estas tecnologías para que influyera en su práctica pedagógica o cómo la incorporaban en su práctica pedagógica. De tal manera que la idea era que ese espacio, construir un espacio virtual que respondiera un poco a esas percepciones y que al tiempo estimulara la utilización de esas tecnologías, brindándole a los docentes de las universidades de la región Caribe y por supuesto de todas aquellas docentes que pudieran acceder a ese espacio, de una serie de recursos educativos digitales que pudieran tener ahí a la mano para utilizarlos en su práctica pedagógica. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer ese abordaje investigativo para explorar esa percepción de los docentes acerca de las tecnologías y además de cuál era su punto de vista acerca de la utilización o del grado de utilización que le daban en su práctica. Eso fue insumo para ir construyendo un espacio virtual con una serie de herramientas educativas digitales que pudieran estar al servicio de aquellos docentes que pudieran y tuvieran la motivación de utilizarlo. Pero además, decíamos, no vamos solamente a crear un espacio donde estuvieran a la mano del docente esos recursos tecnológicos, sino que además vamos a colgar en esa página unas actividades de aprendizaje que pudieran servir de prototipo, de modelo, para que los docentes interesados pudieran
tener allí un elemento también de motivación para aplicar esas herramientas, esos recursos que encontraran allí en su práctica, de tal manera que el espacio cumpliera con esas funciones de no solamente aportar esos recursos, sino además un modelo de trabajo que los estimulara a utilizar esos recursos que estaban en a partir de la página. Nosotros sabemos que las tecnologías, los recursos están ahí aparentemente a la mano. Sabemos que quien maneja al menos tiene una alfabetización computacional y puede navegar en las páginas web, puede, con un poco de tiempo y de dedicación, encontrar recursos tecnológicos que puedan aplicarse a su campo de trabajo. Pero nosotros queríamos darle la oportunidad de que tuviera allí una serie de recursos ya debidamente clasificados y debidamente analizados para que los pudiera aplicar a distintas áreas. De tal manera que en ese proceso hicimos una revisión de literatura sobre el tema de las tecnologías aplicadas al campo de la educación superior. Decidimos que ese amplio campo que uno puede encontrar sobre recursos educativos en la web, por ejemplo, sabemos que pueden ser de múltiples características, de múltiples arquitecturas, de múltiples formas, y la idea era que pudiéramos, a partir de esos recursos, estimular el desarrollo de competencias TIC para la profundización del conocimiento, de tal manera que la selección de los recursos tuviese una orientación que apuntara al desarrollo, a la profundización del conocimiento. Para ello nos basamos en los estándares de la UNESCO y de la INSEE para trabajar, para analizar, para obtener de allí las propuestas que hacen acerca de los estándares y de las competencias. Ellos los clasifican, tienen unos 4 niveles de trabajo a nivel de las competencias TIC para docentes y para estudiantes, y nosotros, después de analizar la información que teníamos a través de las encuestas sobre percepción y sobre la utilidad, consideramos oportuno trabajar sobre el nivel de la profundización del conocimiento, de tal manera que las competencias que fuéramos a colgar allí en ese espacio fueran competencias que claramente pudieran apuntar al desarrollo de esas competencias. De tal manera que cuando clarificamos qué era lo que íbamos a hacer, determinamos entonces la búsqueda, unos criterios, por supuesto, para la búsqueda de esos recursos educativos digitales. Se hizo la selección y clasificación de esos recursos educativos digitales. Bueno, ya paralelo a eso se había diseñado la encuesta, se había aplicado la encuesta para obtener los datos, y luego el diseño del espacio virtual que hemos llamado EBRE, espacio virtual de recursos educativos digitales, la estructuración del espacio virtual con el fin de que entonces pudiese ponerse a disposición de los docentes esa herramienta que pudiera servir para la apropiación al campo de su práctica pedagógica. Vamos a utilizar, espero que aquí haya conexión a internet, para presentar ese espacio virtual. Digamos, el pantallazo donde aparece el espacio virtual de recursos educativos. Este espacio virtual de recursos educativos, entonces, cualquier docente puede tener acceso a él y allí va a encontrar actividades de aprendizaje, va a encontrar repositorios de recursos educativos digitales, va a encontrar materiales educativos digitales y va a encontrar herramientas web que los puede utilizar para su práctica pedagógica. Entonces, él a través de búsqueda puede, por ejemplo, buscar materiales educativos digitales y él puede buscar el área de conocimiento en el cual está trabajando, el idioma, por ejemplo, el formato en que desea el recurso, por ejemplo, animación,
simulación, página web, software, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a darle software, le damos buscar y entonces me aparecen una serie de fichas donde se describen las características de los recursos y esos recursos entonces aparece la ficha, tratamos de que fuera una ficha lo más completa posible en donde está el título, el autor, el área, las palabras clave, la descripción, el uso pedagógico que podría ser de esa herramienta, la fuente, el formato, el idioma, la audiencia a la que podría estar dirigido, la competencia a profundizar y la entidad, digamos, respetando por supuesto, los créditos de cada uno de esos elementos que van a encontrar allí. Y entonces, ustedes van a encontrar, como aparece aquí, por ejemplo, en la búsqueda, una serie de fichas donde aparece la descripción de las herramientas que ustedes pudieran utilizar. Darían clic, entonces, en donde aparece la fuente y ustedes pueden entonces acceder a ese lugar donde se encuentra la herramienta. Ahora bien, hay que decir que no es un repositorio lo que hemos construido, es un espacio que está ligado, ¿verdad?, a la fuente donde están esos recursos, ¿sí? Porque el repositorio implicaría, ya ustedes saben, pues otra serie de cosas. Entonces, podría escoger, digamos, de acuerdo con su motivación, con sus intereses, etcétera, etcétera, cualesquiera de los recursos que allí aparecen y puede para ello pensar en qué prototipo de actividad de aprendizaje podría utilizar para darle, para llevar a la práctica el recurso y entonces ahí va a tener una serie de recursos. En este caso, ustedes comprenderán pues que los recursos podían ser, digamos, muchos los que pudiéramos colgar ahí, pero hemos hecho una selección, en este caso ya está allí a disposición de los profesores un espacio con 100 recursos educativos debidamente clasificados, debidamente analizados, debidamente validados, con esa descripción, con esa ficha descriptiva que aparece allí, pero que la idea es que es un espacio abierto para que los profesores puedan ir colgando actividades, puedan ir enviando actividades para enriquecer el espacio, de tal manera que en un tiempo determinado pues pudiera ser una fuente de recursos allí a la mano del docente, bien interesante y además mucho más robusta de la que es en el momento. Decíamos que además de los recursos digitales, también hay una serie de actividades de aprendizaje. Para este caso, decidimos trabajar con 5 prototipos o modelos de actividades de aprendizaje que le sirvieran al profesor de modelo para trabajar en el aula de clase, de tal manera que no solo, bueno, ¿y qué hago con este recurso? Es un recurso interesante, pero ¿cómo lo implemento? Entonces, aparece allí, en la búsqueda de actividades de aprendizaje, le aparece igualmente una ficha, ¿verdad?, con el nombre de la actividad, con la competencia a la cual pues, apunta esa actividad, con la herramienta digital que se utiliza, la justificación, la descripción, el objetivo de aprendizaje, las actividades de desarrollo, la evaluación de la actividad. De tal manera que allí hay digamos, un modelo completo para que estimular al profesor a utilizar allí esa herramienta. En este caso es un ejemplo de la utilización de una web quest aplicada al tema de la comunicación y la educación. Entonces, da clic y va a encontrar allí un modelo donde aparece la web quest con su introducción, sus procesos, su evaluación, etcétera, las lecturas, etcétera, etcétera,
y las dinámicas y las actividades que se van a llevar a cabo para cumplir el objetivo pedagógico de trabajar con el tema de en este caso, la comunicación y la educación. Además de esa herramienta, de ese recurso, como es en este caso la WebQuest, ¿sí? Hay otros modelos de trabajo que encuentran cuando se hace la búsqueda sobre actividades de aprendizaje. Pero además de esos recursos puntuales, de esos recursos educativos puntuales, ¿sí? Hay además unas herramientas web seleccionadas para que el docente pueda entonces no solamente utilizar recursos puntuales, sino herramientas web e incluso repositorios de donde, mucho más amplios, incluso de donde se han sacado algunas de esos recursos para que él pueda, si tiene interés, profundizar y hacer una búsqueda más exhaustiva teniendo ya ahí esos modelos de trabajo, unas fichas concretas, una orientación para trabajar. Y además pueden enviar, repito, información acerca de si un profesor dice, mire, yo tengo una actividad que he venido desarrollando, sería interesante que ustedes la cuelguen ahí para socializar esta actividad, y entonces él envía esa actividad y hay un pequeño formulario para saber quién envía esa actividad, y el grupo se encarga de valorar la actividad y darle un visto bueno para entonces ser colgada. Hay un filtro, por supuesto, para que sea colgada en el espacio virtual de recursos educativos. De manera que en general esa es la oferta o la herramienta que surge de ese proyecto para precisamente estimular la apropiación adecuada de estos recursos tecnológicos y enriquecer la práctica pedagógica. Eso es todo.